Seminario de investigación: factores asociados a la limitación de la movilidad del carpo en pacientes con fractura de radio distal atendidos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Antecedentes: las fracturas de radio distal son comunes y comprenden alrededor del 20% de las fracturas de toda la extremidad superior. Este tipo de patología tiene una distribución bimodal en la población. Un primer grupo de mujeres son pacientes que tienen un perfil osteoporótico y que comprenden una edad entre 40 y 60 años, asociados a traumatismos de baja energía. Por el contrario, el segundo grupo de pacientes son pacientes que son jóvenes y se asocian más a traumatismos de alta energía. La reducción cerrada e inmovilización con yeso está indicada para las fracturas estables y extraarticulares. Este tipo de inmovilización se mantiene durante 6 semanas hasta la aparición de signos radiográficos de consolidación. Por otra parte, el tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas se indica para aquellas que son inestables e intraarticulares. Se han reportado resultados quirúrgicos no satisfactorios en el 9 al 32% de los casos. Esto va a depender del tipo de fractura y del grado de desplazamiento. La consolidación viciosa es la complicación más frecuente. Esto se trata de una consolidación en la cual la fractura ha consolidado en una mala posición, bloqueando o comprometiendo la articulación del carpo. Artrosis postraumática también es otra de las complicaciones. Se relaciona con el tipo de fractura y con la reducción anatómica de la superficie articular. Un escalor articular mayor de 2 milímetros se considera un factor pronóstico desfavorable en este tipo de patologías. Otra de las complicaciones que se ha visto en estos pacientes es el síndrome doloroso regional complejo, que es favorecido por los periodos de la inmovilización y por la colocación de las férulas. También se ha visto que estos pacientes pueden presentar roturas tendinosas como la del extensor pollis longus y algún tipo de compresión nerviosa. Planteamiento del problema. A pesar de los avances en el tratamiento quirúrgico y conservador en este tipo de fracturas, los resultados no siempre van a ser homogéneos. Algunos pacientes van a lograr una recuperación completa, mientras que otros van a presentar algún tipo de complicación de las antes mencionadas, o rigidez, dolor, o un déficit funcional persistente pese a completar el tratamiento de rehabilitación. Aunque hay estudios que identifican factores predictores de mal resultado como la mala alineación, no está completamente claro qué factores, ya sea clínicos, demográficos y terapéuticos, explican la ausencia de mejoría significativa en la movilidad del carpo tras el programa de rehabilitación. Esta situación es importante porque va a generar limitaciones en las actividades de la vida diaria de estos pacientes, pérdida de la productividad y deterioro en la calidad de vida. Si la consolidación no logra restituir la anatomía articular del carpo, lo habitual es que quede un déficit funcional con limitación en la movilidad, deformidad, dolor residual y pérdida de la fuerza. Puede existir entre un 2 a un 5% de resultados defavorables de acuerdo a la función, pese a la obtención de resultados radiológicos anatómicos excelentes. Hay también varios estudios que informan resultados excelentes con una consolidación anatómica no adecuada. Justificación. En la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte se tiene un gran número de pacientes con este diagnóstico. Sin embargo, no se cuenta con una evidencia local que permita conocer los determinantes de una recuperación incompleta. La articulación de la muñeca es imprescindible para el correcto funcionamiento de la mano, para las funciones básicas de mano, por lo que puede verse afectadas cuando hay un tipo de consolidación inadecuada. Estos factores afectan negativamente la capacidad de los pacientes para realizar sus actividades de la vida diaria o el trabajo, lo que provoca pérdidas de horas laborales, inasistencia escolar, pérdida de la independencia y en algunos casos la discapacidad. Por esto es importante investigar cuáles son los factores asociados a la ausencia de mejoría en la movilidad tras un programa de rehabilitación. Identificar estos factores asociados permitirá establecer protocolos de rehabilitación más personalizados y diseñar intervenciones tempranas para reducir la rigidez y la limitación funcional. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados a la limitación en la movilidad del carpo después de un programa de rehabilitación en pacientes adultos con fractura de radio distal atendidos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte durante un periodo de 6 meses de seguimiento? La P o el tipo de población son pacientes adultos con fractura de radio distal que reciben tratamiento fisiátrico en la unidad.
La E son factores asociados, ya sea la edad, sexo, lateralidad de la persona, tipo de fractura, tratamiento inicial, tiempo de la lesión al inicio de la rehabilitación y algún otro tipo de comorbilidad. La C son pacientes sin limitación en la movilidad de carpo tras la rehabilitación versus aquellos que presentan alguna limitación en la movilidad. La O es la limitación en la movilidad del carpo medida en grados, menos del 80% de movilidad respecto al contralateral o una ganancia del menos del 10 grados respecto a la valoración inicial después de recibir el programa de rehabilitación. Y la T es el seguimiento de hasta 6 meses en este tipo de pacientes. Hipótesis. La hipótesis nula es que no existe una asociación entre factores clínicos, quirúrgicos o de rehabilitación y la limitación en la movilidad en pacientes con fracturas de radio distal. La hipótesis alternativa es que la edad avanzada, sexo, tipo de fractura, mayor tiempo de inmovilización, inicio tardío de la rehabilitación y baja adherencia al programa fisiátrico se asocia a mayor limitación en la movilidad de carpo en pacientes con fractura de radio distal. Objetivos. El objetivo general es determinar los factores asociados a la limitación de la movilidad del programa de rehabilitación en pacientes adultos con fractura de radio distal atendidos en la unidad de medicina física y rehabilitación durante un periodo de seguimiento de 6 meses. Objetivos específicos. Describir las características sociodemográficas, edad, sexo, ocupación, lateralidad de los pacientes adultos con fractura de radio distal. Identificar características clínicas y de tratamiento como el tipo de fractura, el manejo fue conservador quirúrgico o alguna otra comorbilidad en los pacientes que serán incluidos en el estudio. Evaluar los cambios en la movilidad de carpo mediante goniometría antes y después del programa de rehabilitación y comparar la evolución de la movilidad entre pacientes que alcanzaron mejoría clínica y aquellos que no lograron una mejoría significativa. Diseño del estudio. Se realizará un estudio observacional, analítico y comparativo de tipo corte retrospectiva en pacientes adultos con fractura de radio distal, atendidos en la unidad de medicina física y rehabilitación con seguimiento de 6 meses, con el objetivo de identificar factores asociados a la limitación en la movilidad de carpo tras un programa de rehabilitación. Metodología. Población de estudio, pacientes adultos más de 18 años con diagnóstico de fractura de radio distal que reciben tratamiento ortopédico o quirúrgico y posteriormente ingresaron a un programa de rehabilitación en la unidad durante el inicio del 2025. Criterios de inclusión. Pacientes de más de 18 años con fractura de radio distal confirmada por estudios de imagen. Pacientes que hayan completado al menos 6 meses en el programa de rehabilitación en la unidad. Pacientes con valoración inicial en la movilidad articular registrada y con un seguimiento al finalizar el programa. Expediente clínico con datos completos sobre las variables de interés. Criterios de exclusión. Pacientes con alguna fractura patológica abierta o asociada a algún tipo de lesión vascular o nerviosa que comprometa el proceso de rehabilitación. Pacientes con antecedentes de enfermedad neuromuscular que limiten la movilidad del carpo. Pacientes con secuelas de fracturas previas en la extremidad. Y pacientes con registros incompletos en la historia clínica o que no completen el programa de rehabilitación. Muestreo. El tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia. Se incluirán a todos los pacientes que cumplan los criterios de selección en el periodo definido. Procedimiento. Se identificarán los pacientes con fractura de radio distal que ingresaron al programa de rehabilitación en la unidad. Se hará la revisión de expedientes clínicos de los pacientes que ya fueron valorados previamente. Registro de variables sociodemográficas como la edad, sexo, ocupación y lateralidad. Características clínicas del tipo de fractura, extraarticular, intraarticular, tipo de tratamiento quirúrgico ortopédico, algún tipo de comorbilidad, rehabilitación, número de sesiones completadas, adherencia al tratamiento y tipo de ejercicios aplicados. Se evaluará la movilidad articular, el rango de flexión, extensión, y esta debe ser corroborada por goniometría al inicio y al final del programa de rehabilitación. Se clasificarán a los pacientes que tuvieron mejoría clínica significativa y sin mejoría clínica. Y se hará un análisis estadístico para determinar factores asociados a la limitación en la movilidad. Instrumentos. Formato de recolección de datos elaborado para registrar variables sociodemográficas, clínicas y funcionales. Historia clínica y expedientes médicos como fuente de información primaria.
cuadro de variables. De variables vamos a considerar la edad, el sexo, la lateralidad que fue intervenida, tipo de fractura, el tratamiento inicial, el tiempo de la lesión hasta el inicio de la rehabilitación, si hay alguna otra comorbilidad, en este caso sería diabetes mellitus, y el rango de movilidad. La edad sería una variable cuantitativa, el sexo una variable cualitativa, la lateralidad cualitativa, tipo de fractura cualitativa, tratamiento inicial cualitativa, tiempo de la lesión al inicio de la rehabilitación cuantitativa, diabetes mellitus cualitativa y el rango de movilidad cuantitativa. Cálculo del tamaño de la muestra. Se hará un análisis multivariable tipo regresión logística. La regla para eventos por variable, si se usan al menos 10 eventos por variable, que es el mínimo aceptable, y hasta 15 eventos por variable, que serían de una forma mucho más conservadora, nos da un total de la muestra de al menos 220 pacientes. Análisis estadístico. Se creará una base de datos protegiendo los datos personales de cada paciente en una hoja de cálculo del programa Excel y posteriormente se realizará el análisis de los datos por medio del software estadístico IBM SPSS. Análisis descriptivo. Para variables cuantitativas como edad, rango de movilidad, tiempo de la fractura y el inicio de la rehabilitación, se calcularán medidas de tendencia central, media y mediana y de dispersión, desviación estándar o percentiles según su distribución, normal o libre. Para variables cualitativas, como el tipo de tratamiento conservador o quirúrgico, lateralidad afectada, tipo de fractura, se emplearán frecuencias absolutas y relativas. Pruebas de normalidad. Se aplicará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de las variables cuantitativas. Si el resultado es más de 0.05, se determinarán esos datos con distribución normal. Si el resultado es menos de 0.05, con distribución libre. Comparación de grupos. Los pacientes serán clasificados en dos grupos, con mejoría de la movilidad y sin mejoría significativa. Si las variables cuantitativas presentan distribución normal, se empleará la t-de-Student para muestras independientes. Si no cumple normalidad, se aplicará la prueba de Mann-Whitney-U. Para variables cualitativas, se empleará la prueba de Chi cuadrada. Modelos de asociación. Se construirá un modelo de regresión logística binaria para identificar factores asociados a la limitación de la movilidad de cada, reportando la razón de monios con sus respectivos intervalos de confianza al del 95%. Nivel de significancia. Se considerará un valor de P 0.05 como estadísticamente significativo para todas las pruebas. Implicaciones éticas. Este estudio se realizará a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y los lineamientos nacionales contenidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Se respetará en todo momento los datos e integridad de los pacientes. Los datos personales y clínicos se manejarán con estricta confidencialidad. Los resultados serán utilizados exclusivamente con fines científico-académicos. El estudio no representa un riesgo ya que se basa solamente en la evaluación del expediente clínico sin modificación al tratamiento habitual. El protocolo será sometido a la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la institución y se cumplirá con todos los requisitos regulatorios para estudios con seres humanos. Bibliografía.